nuevamente aquí en Transición. Pasó el debate y entramos, ahora sí, en la cuenta regresiva para el trascendental balotaje que va a definir al menos los próximos 4 años de la vida de todos nosotros. Las expectativas respecto del balotaje se cumplieron. De un lado, un político profesional, conocedor a la perfección de todo el andamiaje del Estado. Del otro lado, un arribista improvisado. De un lado, control exacto de los tiempos. Un primer segmento en el cual Sergio Massa se colocó en examinador de Javier Milei, justamente del segmento económico, aquel en el que Milei podía sacar mayor ventaja. Milei no atinó a hablar de inflación, de ninguno de los números económicos que podrían haber perjudicado tal vez la posición de Massa. Y por el contrario, quedó expuesto al tener que aceptar entre balbuceos que pretendía, pese a todo, y aunque no estén dadas ni mucho menos las condiciones, aplicar su plan de dolarización y destrucción del Banco Central, a donde Sergio Massa le recortó el tema del psicotécnico y que su odio seguramente procedía de que no le hubieran renovado la pasantía con la que dio inicio a Milei a su vida laboral. Massa manejó los tiempos realmente, justamente hasta el límite. Planteó todas las inconsistencias de Milei. El primer segmento del debate, y además con las recomendaciones de googlear cada una de las afirmaciones que hacía el candidato de Unión por la Patria, que eran automáticamente correspondidas además con videos y publicaciones en su cuenta, en sus redes sociales, en las cuales quedaba en claro que lo que decía el candidato libertario se contradecía con todas sus declaraciones anteriores. Lo dejaron expuesto. Sin embargo, evidentemente Massa tenía que conquistar o no solo consolidar el voto propio, sino tratar de ampliar ese universo de sufragantes a los indecisos, a los que tal vez nunca lo hubieran votado, porque en realidad el balotaje es un voto de descarte. Se vota justamente a alguno de los candidatos por el simple hecho de que el preferido en primera vuelta ya no está, ¿no es cierto? Y efectivamente, Massa recibió ahí la sugerencia, la indicación de que era hora de dejar de darle esa terrible paliza a Milei para no quedar como soberbio o como agresivo. Por eso bajó un tanto el nivel de examen al que sometía a Milei. Y tal vez paradójicamente donde sacó la mayor ventaja fue en ese primer bloque, que fue el bloque económico, que debía ser el de la experticia de Milei. A partir de ahí, el candidato libertario naufragó de una manera que realmente causaba vergüenza ajena y también enorme preocupación respecto de que un sujeto de esas características pudiera llegar ahí, a las puertas de acceder a la presidencia de la nación. Sin plan, sin programa, sin proyecto. Reivindicando a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan, comparando a la criminal Thatcher con Mbappé, convirtiendo en alemán a Johann Cruyff, como todo. Milei no es un buen profesional, no es sólido en sus conocimientos, siempre toca de oído. Y así como lo hace en el fútbol o en temas de derechos humanos o de la guerra de Malvinas, también lo hace con la economía. Jamás pudo explicar
en qué consistía su plan de dolarización. Peor estuvo cuando planteó que iba a romper vínculos comerciales y diplomáticos con los dos principales países con los que negocia la Argentina, con China y con Brasil, privilegiando su odio en términos ideológicos a los intereses económicos, laborales de todos los argentinos. Cuando Massa le planteó, bueno, pero ¿a dónde van a vencer? Estás condenando a las provincias a perder 2 millones de puestos de trabajo y prácticamente a la quiebra. Serían inviables económicamente. Recomendó acudir al contrabando, ¿no? Recurrir a la triangulación a través de paraísos fiscales para venderle a los mismos que le estamos vendiendo ahora a precios más caros, en condiciones más riesgosas. Pero bueno, ya nos comentó que entre el Estado y Al Capone prefería Al Capone, porque las magias son mucho más confiables que la autoridad estatal. Realmente uno siente vergüenza, además de enorme preocupación. ¿Cómo un sujeto de estas características puede ser candidato en un balotaje para dirigir los destinos de los argentinos? Pero además, si no era poco, si no había alcanzado con eso, luego en sus intervenciones posteriores, que subía a Twitter, que bajaba, que volvía a subir, su denuncia de que había tosedores destinados a distraerlo. Imagínense cuando tenga que afrontar, o si tuviera el caso, esperemos que no se dé, por cierto, una movilización, algún tipo de protesta social. ¿Qué haría? Tendría que ser una protesta social silenciosa para no afectarlo. Y esto sin hablar de la tremenda imagen en la que está aspirando un producto medicinal, entretenimiento, antes de iniciar su tarea. Es grave tener un candidato de estas características. Uno garantiza capacidad de mando, de liderazgo, conocimiento del Estado. Ha conseguido mantener a flote una economía que cuando tomó el control estaba prácticamente ya cayendo, no al borde, sino cayendo, despeñándose por la vida. Del otro lado, esto que no sabemos cuál es el estado de su contubernio con Mauricio Macri. No fue nadie del PRO al evento por motivos estratégicos, para permitirle volver a ser el Milei de antes. Al día siguiente lo fue a visitar Mauricio Macri, tal vez para cobrar la parte de la libra de carne que le faltaba. Y esto no es lo más preocupante. Lo más preocupante es toda la preparación de la conspiración en torno a un fraude que no existe. La Libertad Avanza recibió el dinero para imprimir las 350 boletas por mesa que marca la ley, pero entregó solo 100 por cada una. ¿Dónde está el resto de las boletas? ¿Qué hicieron con el dinero? Y cuando no haya boletas, si es que se da la situación, el domingo, ¿saldrán a denunciar fraude? Si lo denuncian queda claro, el fraude lo hicieron ellos mismos. Sin boletas resulta imposible votar. Alumno de Bolsonaro, de Donald Trump, pero una parodia de ambos. Milei y quienes están detrás de Milei trataron de disputar el sentido respecto de quién se había impuesto
en el debate del domingo. Trataron de presentarlo como ganador, trataron de plantear su capacidad de improvisación, su desacartonamiento. En mi barrio decían improvisado y vago, pero sobre todo consiguió un objetivo por la permisividad de Sergio Massa en los bloques sucesivos, no en el primero, donde se lo veía al borde del estallido. Consiguió terminar el debate de pie, sin ningún ataque psiquiátrico o sin retirarse antes de tiempo. Para Milei, eso fue todo un mérito. Ahora, que un candidato plantee que su principal mérito es haber terminado el debate sin un ataque psiquiátrico, bueno, es toda una definición. Y lo que es peor, si se genera empatía con Milei, el problema es que la empatía implica que buena parte de nuestros compatriotas tiene una estructura mental muy parecida a la suya. Y eso, más allá del resultado de la elección, es algo realmente preocupante de cara al futuro. El domingo, los argentinos estamos obligados a decidir entre el orden y la catástrofe, entre el futuro y el pasado, de autoritarismos, de apropiaciones, violaciones de derechos humanos, concentración de la riqueza, endeudamiento sin límites. Cada uno debe tomar su decisión. ¿En qué país queremos vivir? ¿Y cuánto nos respetamos al momento de elegir nuestro candidato? Esto es En Transición y estamos todos los martes a las 12 aquí por Radio AMEP. Nobody wants to die. There's rule to this game, son. I'm justified.